Buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Hola Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Hola Ángela, qué gusto verte. Buenos Bueno, días, profe. escucharte. Cristian, ¿cómo estás? Creo que ya son casi todos. 19:32. Sí, están todos. Todos los que vienen. Bien. Eh, Vamos a hacer hoy un poquito de momento de inercia, de nuevo, una vez más. Pero vamos a mirar dos teoremas que nos sirven bastante para resolver figuras que tengan pues, cierto grado de simetría o que conozcamos algunas cosas de ellos. ¿De acuerdo? Yo creo que ustedes revisaron ese video y es el video de teoremas paralelos y teoremas perpendiculares. ¿Lo miraron? Sí, señor. Muy bien, Anderson. ¿Cuál es el teorema de los ejes paralelos? ¿Cómo se puede escribir? Inercia del centro de masa más masa total por d al cuadrado. Ok. Pregunta para todos. ¿Entendieron de dónde sale este teorema de ejes paralelos y entendieron de dónde sale el de los ejes perpendiculares o no? Porque el otro grupo, digamos que no les quedó claro el video. ¿Ustedes lo entendieron? Profe, ¿podría explicarlo un poco? Todos los demás, ¿de acuerdo? Bueno, el de los ejes perpendiculares yo creo que es el más sencillo de explicar y viene de esto, de calcular la inercia de un objeto que tenga una cierta distancia en el plano XY. Puede ser en el plano XYZ, pero ya vamos a ver por qué no exactamente. Listo. Quiero calcular la inercia en Z que tiene ese objeto circular, pongámosle. Es decir, el eje Z está por aquí y este es el eje de rotación. ¿Ok? Ya que el objeto es un círculo que está rotando alrededor de ese eje. Bueno, nosotros siempre podemos llegar y describir la posición de ese objeto desde el eje de rotación con un vectorcito. R. Vamos. ¿Qué sería ese vector R? Pues sería el vector que va a tener coordenadas en X como vector más Y como vector. ¿De dónde sale esto? Pitágoras. ¿Sí o no? Ay, perdón. Pitágoras y lo escribí re mal. Al cuadrado más Y cuadrado. Bueno, la dirección vectorial. No, hagámoslo como vector primero. Listo, como vector. ¿Sí? Es decir, yo siempre puedo llegar y decir, tengo un vector aquí en X, tengo un vector aquí en Y, y esa es suma de los dos vectores perpendiculares, pues me va a dar R. ¿Sí? No estoy diciendo nada raro. Si yo quiero calcular la magnitud de este vector, y sobre todo la magnitud al cuadrado, puedo ahí sí utilizar Pitágoras, es decir, R cuadrado va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Y es lo que yo necesito para la inercia en el eje Z. Estas cosas. Imagínense que en lugar de este objeto yo tuviera este otro, un cilindro. ¿Puedo escribir esto como un vector de R? Sí, claro, pero entonces ahora R sería X más Y más Z, ¿cierto? Por lo tanto tendríamos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ojo, si yo tengo eso, la ecuacioncita que tengo arriba tendría que describirla de esta manera. Y en Z, que es el que estoy hallando, va a ser igual a la integral de x cuadrado por dm más la integral de y cuadrado por dm, pongámoslo por acá al final, más la integral de z cuadrado por dm.
Y miren qué sería el resultado. Y de z. ¿Esto qué es? La inercia cuando la calculo con la coordenada de x al cuadrado con dm. Es la inercia en qué eje rotacional. ¿En qué eje? Perdón. En X. Exacto. Inercia en x. Esta de acá, inercia en y más. Y esta de acá, otra inercia en z. Sería la inercia en z, pero por acá de pronto en el centro de masa. Pongámosle el que es diferente. Pero yo no puedo entonces calcular la inercia en z cuando tengo también un término de la inercia en z al otro lado. Es decir, esto no me funciona para figuras que no sean planas, que no estén en un plano. Cuando los tengo en un plano, chévere, porque ese término que está acá es cero, no tiene coordenadas en z, y me queda simplemente la coordenada en x y la coordenada en y. Ese es el teorema de los ejes perpendiculares. Solo funciona para figuras planas, y es por esta razón. ¿De acuerdo? Este sí lo habían visto, ¿no? ¿Lo entendieron? Ahora sí. Es el más sencillo de todos. Sí, señor. Bueno, ahora hagamos el más complicado. El más complicado puede llegar a ser el de los ejes paralelos. Bueno, complicado entre comillas. Este funciona para cualquier eje tridimensional, pero lo voy a explicar en 2 dimensiones, como más sencillito. Y voy a colocar por aquí un objeto. Vale, ahí está. X, Y. Listo. La, la gracia de este ejercicio es describir cómo sería su inercia cuando él rota alrededor de su centro de masa. ¿Listo? Ese es un eje de rotación. Y cómo sería su inercia cuando él rota alrededor de un eje perpendicular a X y Y que está en otro punto. Este eje y este eje son paralelos. ¿Por qué? Ambos van en dirección Z, va saliendo del tablero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener toda la descripción del objeto desde su centro de masa y voy a tener toda la descripción de mi objeto desde mi punto cualquiera. Ese punto es el que yo quiera, ¿de acuerdo? El eje que yo quiero calcular la inercia que tiene ese objeto. Entonces, siempre que yo quiero hacer una integral de inercia, lo primero que necesito establecer es en dónde está la masa, dónde está mi diferencial de masa. Pongamos por aquí que está mi diferencial de masa. Este es diferencial de la masa. Y listo. Solamente necesito esos 3 puntos. ¿Qué es ese diferencial de masa? Pues ese diferencial de masa en las integrales va a empezar a hacer esto, chan, a la izquierda, luego sube para la derecha, chan, chan, chan. Es decir, va a recorrer toda esta figura y eso me va a la integral de la inercia. O podría ser que este diferencial de masa ni siquiera sea un punto, sino una línea recta, ¿no? Puede ser una línea recta acá que yo coja y empiece a trastear hasta la izquierda. O sea, ya la forma de la integral, si va a ser una integral de doble o de una dimensión, como quiera, ya es algo que, digamos, ya hemos trabajado, ¿sí? Pero hoy no vamos a mirar ese proceso de resolver. Todo lo que vamos a hacer es trabajar los 3 vectores que están ahí casi que dibujados, que me apuntan a cada uno de esos punticos especiales. Entonces, desde mi eje de referencia Z, en el que yo quiero calcular, hasta el centro de masa, lo voy a llamar el vector eh, posición del centro de masa. Tiene sentido, ¿no? O sea, la posición del centro de masa desde el eje de referencia que yo quiero hacer el cálculo. Bueno. Este que tengo acá, desde el centro de masa hasta el diferencial de masa, lo voy a llamar R', porque es otro eje de referencia diferente al que yo tengo aquí en verde. Y el que tengo en verde lo voy a llamar simplemente R, para poder hacer los 3 vectores como una sumita. ¿Ok? ¿Cuál suma me refiero? A que el vector R, este que está acá, lo puedo escribir como la suma de los otros dos. ¿Listo? Suma de vectores. Primer vector, segundo vector, igual al tercero. Eso es lo que está escrito arriba. Ahí está. ¿Hasta ahí está claro? Ok. ¿Sí o no?
Sí, profe. Bueno, yo lo puedo ver por vectores o también lo puedo ver incluso por componentes. Es decir, ¿qué sería esta distancia que tengo acá? Perdón, esta componente que tengo acá. Esta sería X del centro de masa. ¿Listo? ¿Qué tan larga es? Viene desde aquí hasta acá. Ok. ¿Tengo otra componente? Sí, claro, tengo la componente X', por ejemplo, que sería esta. Desde el centro de masa hasta cada una de las posiciones. Y tengo la componente más grande que viene hasta R, es decir, la componente X. Ya puedo escribir las componentes acá. X igual a X del centro de masa más X'. Y puedo hacer lo mismo para Y. Y igual a Y del centro de masa más Y'. ¿Por qué es importante de pronto separar esto por componentes? Porque mi integral de qué es la inercia en el eje Z o en cualquier eje, voy a dejarlo como Y simplemente, es la misma integral de siempre, integral de R cuadrado por dm. Eso no me va a cambiar. Solo que ahora yo voy a escribir este R cuadrado en términos de X y Y cuadrado, es decir, algo muy similar a lo que estaba en el video, así como está, y luego lo voy a reemplazar por qué es exactamente X cuadrado y qué es exactamente Y cuadrado. Es decir, voy a tener esto acá. X cuadrado más Y cuadrado por dm. ¿Listo? Y ahora reemplazo X cuadrado y reemplazo Y cuadrado. Me queda. Para X, voy a hacerlo por aparte. X del centro de masa más X' al cuadrado. ¿Listo? Más. Entonces aquí tendría que poner un paréntesis. Y del centro de masa al cuadrado más Y'. Y también. Ay, perdón, coloqué cuadrado a lo que no era. Cuadrado. Y cierro paréntesis, todo esto por el diferencial de masa. Listo. Hasta ahí como van. Bien. Preguntas, dudas, sugerencias. Los escucho. Qué pena, no entendí bien Señor. por qué uno elegía un punto del diferencial de masa en una esquina. O en esta, o en esta, o en esta, o en donde sea. Ese punto lo único que yo sé, Anderson, y que quiero que noten, es que no es el centro de masa del objeto, es cualquier punto. Pero puede empezar acá. O sea, es un punto que está dentro de la masa, es un diferencial de masa. Pero este punto se va a mover. ¿Y quién lo mueve? La integral. La integral. Lo único es que esta relación de los tres vectores siempre se me va a dar. ¿Qué pasa cuando aquí esté el puntico del diferencial de masa? Bueno, pues el vector R' va a apuntar allá. El vector de centro de masa apunta allá. Y la suma perdón, el vector de centro de masa es el único que no cambia. A eso quería llegar, pero más adelante. Porque este vector siempre me apunta al centro de masa, es decir, este vector siempre fijo. Este es constante. Siempre es constante. Y a eso vamos a llegar ahorita. ¿Ok? R' sí me cambia, si va hacia acá apuntando, entonces R también cambia, R va hasta acá. Pero la relación entre los tres vectores siempre está y este diferencial de masa es cualquier punto, cualquiera, no interesa dónde esté. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, si yo elevo estas coordenadas al cuadrado, tendría lo siguiente. Cada vez que yo elevo dos términos al cuadrado voy a tener el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y dos veces el primero por el segundo, ¿no? Voy a agruparlos casi que por tipos de coordenadas, es decir, yo voy a obtener una para x al cuadrado y una para y al cuadrado. Quiero sumarlos y hacerlos unas integrales aparte. Recuerden que la suma de la suma sigue siendo una suma, es decir, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. La gente dice eso poniendo la palabra suma e integrales.
intercaladas, ¿no? La integral de la suma es la suma de las integrales, pero básicamente está diciendo la suma de la suma es la suma de la suma. Es lo mismo, la integral es una suma, pero es que podemos hacer esa propiedad tan mágica, que realmente no lo es. Entonces, tendríamos aquí integral de, voy a agrupar de una vez este resultado cuadrado con el de este cuadrado. X cuadrado del centro de masa más y el centro de masa al cuadrado por diferencial de masa. ¿Ya está claro? Más, faltan cosas. Las prima. Las prima. Prima cuadrado más y prima al cuadrado por el diferencial de masa. Ok. Y me faltan los términos mm, eh, medios o intercalados, es decir, me falta la multiplicación de este por 2, o sea, dos veces el primero por el segundo. ¿Listo? Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Es decir, me faltan aquí dos términos más de las integrales. X, el centro de masa, por X' por el diferencial de masa, más integral de Y del centro de masa por Y' por el diferencial de masa. Ok. ¿Recuerdan cuando les dije que esto es siempre una constante? Lo es. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo esta integral, las de abajo, quiero que nos concentremos en esas dos, tenemos que mirar lo siguiente. Esto es un número, una constante, un valor que no cambia, así que lo puedo sacar incluso de la integral. No va a variar nunca. Así que la integral realmente no es de y del centro de masa por y', es simplemente la integral de x' y de y'. ¿Y qué es esto? Que no es momento de inercia, pero nosotros ya lo vimos, que es la integral de la posición con respecto a la masa. Posición con respecto a la masa, que es la integral de x con dm, la integral de y con dm, la integral de r de m. ¿Qué estoy calculando ahí? Que no es inercia, es otra cosa. Algo que ya vimos también, que se parece mucho a la inercia, que tiene las mismas reglas, que tiene la misma fórmula integral, que tiene la misma manera de solucionarlas. ¿Quién me lo dice? El torque. ¿Hemos hecho torques con integrales? No, perdón. El centro de masa, ¿no sería? El centro de masa. ¿Recuerdan las integrales del centro de masa? Sumatoria de la masa por Ay, posición. esperen, alguien por ahí dijo, y el 2 tiene toda la razón, dos veces, ya, dos veces. El primero por el segundo. Listo. Integral de centro de masa. La integral me decía la posición del centro, la posición de la partícula por dm, ¿no? Aquí que me faltaría de pronto el 1 sobre la masa total. No está, pero no importa, no lo necesito. Aquí me falta también el 1 sobre la masa total, pero no importa, no lo necesito. ¿Por qué? Si esta es la integral que busca la posición del centro de masa, miren qué componente es x', y x' es el vector que viene desde el centro de masa. ¿Qué me está respondiendo estas integrales? La posición del centro de masa desde el centro de masa. Estoy en el centro de masa, justo parado, y le estoy preguntando, ¿dónde está el centro de masa? ¿Qué me va a responder esas integrales? ¿En dónde está el centro de masa si estoy parado sobre él? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Gente, ¿dónde estaría la posición del centro de masa si ya me encuentro en el centro de masa? Y ese es mi sistema de referencia. Estoy midiendo con una ¿En reglita cero? dónde está. En Cero, cero. profe, ¿no? Estoy sobre él, entonces el centro de masa está en cero. Por lo tanto, esa integral no importa que no esté aquí el 1 sobre la masa. Eso es lo de menos. Esta integral por definición casi que es cero y esta también. Porque eso es esa integral. Es la búsqueda de la posición del centro de masa desde el centro de masa. Cero y cero. Y aunque me quedo con estas dos integrales que están arriba. Y esas dos integrales que están arriba
se pueden escribir como lo siguiente. La primera tiene componentes de x del centro de masa al cuadrado más y del centro de masa al cuadrado. Es decir, me está formando aquí un triangulito con este vector del centro de masa. Y recuerdan que yo les dije que este vector era constante, ¿no? La posición de la partícula, eso no cambia. Así que yo tengo que, si conozco las componentes, puedo llegar a conocer la hipotenusa. Y esa hipotenusa es constante. No varía, es la distancia que hay entre el eje de rotación y la masa. Es decir, esto me va a dar también constante, lo puedo llegar a sacar de la integral y me queda simplemente la masa por x cuadrado más y cuadrado, que sería d cuadrado, masa por d cuadrado. ¿Qué integral tengo que hacer? ¿Qué integral tengo que calcular? Esta. ¿Por qué? Porque esta es la integral desde el centro de masa de la inercia. ¿De acuerdo? Este x' cuadrado y y' cuadrado pues me va a dar el vector r', es decir, es la integral de calcular la posición, la inercia de un objeto desde el centro de masa, pero eso es lo que me va a dar, la inercia en el centro de masa. ¿Cómo calculamos esa inercia? Podemos hacer dos cosas. Mirar estas tablitas que ya tienen la inercia en el centro de masa, en muchos, o hacemos la integral y calculamos, por ejemplo, esta, que ya la habíamos hecho antes. ¿De acuerdo? Esa es la demostración de este teorema. Es todo lo que me dice el teorema. Me dice, si yo quiero calcular la inercia en cualquier punto, tengo que sumar la masa del objeto por la distancia que se encuentre al punto donde yo quiero calcular y la inercia en el centro de masa. Esta inercia del centro de masa la puedo sacar de una tabla, la puedo conocer, puede ser incluso la de una partícula puntual, es mucho más sencillo, o hago la integral, pero no interesa esto cómo lo calcule, es simplemente pues, una integral o una partícula o lo que sea. Este es el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué paralelos? Bueno, Z era paralelo al centro de masa, o sea, tienen que ser paralelos. Perpendiculares solamente para figuras planas. Paralelos, cualquier cosa, pero pues tienen que ser paralelos. Miremos si este teorema funciona. Hagamos la comprobación de desde esta ecuación, es decir, desde la inercia del centro de masa de la barra, calculemos la del extremo y miremos si nos da lo mismo que nos dio la integral. Con la integral nosotros verificamos que este resultado es cierto. Entonces vamos a verificar ahora que este teorema funciona. Mi inercia sería igual la masa por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia de la barra desde el centro de masa hasta el borde? L medio. L medios al cuadrado. Masa por distancia al cuadrado. Perfecto. Más la inercia en el centro de masa. Y ahí la tengo escrita. Un doceavo de la masa por L cuadrado. ¿Ok? Puedo sacar factor común de la masa y L cuadrado. Mejor. Bien. ¿Qué me queda de la izquierda? Me queda aquí un cuarto. Y de la derecha me queda un doceavo. ¿Cuánto me da esta operación? Arriba me queda 4 más 12 y abajo me queda 4 por 12. (16/48). ¿Cuánto les da? Saquemos la calculadora. Un tercio. Un tercio. Gracias. ¿Funciona o no funciona el teorema? Sí, es efectivamente. Y este resultado no lo estoy sacando solamente de la tabla. Este resultado lo hicimos la clase antepasada con una integralita. ¿Se acuerdan? Y nos dio exactamente esto, un tercio de la masa por L cuadrado. Esta la estoy sacando de aquí, de la tabla. Pero esa misma integral, si yo le cambiaba los límites y los ponía no desde 0 hasta L, sino de menos L medios a L medios, me daba también esto. Y les dije, háganlo si quieren comprobar.
Entonces, más sencillo que volver a hacer las integrales y volver a plantearlas, utilizar ese teorema para calcular esta clase de cosas. Un tercio de m por l cuadrado. Bueno, ¿les quedó claro? Sí, señor. Listo. Ahora sí sigamos respondiendo. Segundo, para poder usar el teorema de ejes paralelos para el cálculo de momentos de inercia es necesario. ¿Qué opinan? Que sea plano. Este es ejes paralelos, no ejes perpendiculares. Y aquí no está. Ah, aquí está que sea Aquí plano. está. Ok, ok. Que sea paralelos. O sea, estamos hablando de este, ¿no? La única condición que yo les dije aquí es la que estoy preguntando acá. La B. Que el eje de rotación sea paralelo a un eje de rotación exacto. Eso es todo lo que yo necesito. ¿Ok? Que sea paralelo. No es más. Yo conozco la inercia de un objeto, por ejemplo este. La conozco, de hecho ahorita lo vamos a usar. Y voy a conseguir otro, pero no. No encontré. Bueno, en fin. No, ni sé dónde está. Bueno, lo único que yo necesito es un eje que sea paralelo a ese. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con el otro grupo, hicimos el mismo y salió bastante bueno. Tercero, el teorema es perpendiculares. Y ahora sí, es aplicable a. Y de una vez el cuarto, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula? El tercero y el cuarto están muy relacionados. La D, ¿De cuál? ¿Del tercero? el primero. Ok. Cuerpos rígidos cuyo plano de simetría es perpendicular a un eje que pasa por el centro de masa. No fue exactamente lo que hicimos ahí para demostrar eso. Para demostrar eso solamente hicimos esto. No más. Eso fue todo para el teorema de los ejes perpendiculares. De hecho, la ecuación, hagamos primero el cuarto. ¿Cómo se formula el teorema de ejes perpendiculares? Perpendiculares, ¿no? No paralelos. De las coordenadas en X, Y. Eh, por eso, o sea, ¿cuál de estas cuatro? La D. Ok. ¿Cómo son las coordenadas de X y Y entre sí? Perpendiculares. ¿Y qué otra limitación tenía? Que tiene que ser una figura plana. Por acá no me puede aparecer otra inercia en Z. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Si yo tengo este teorema, la pregunta que más me ajusta a lo que yo tengo es la C de la 3. Cuerpos rígidos planos, en el cual se conoce el momento de inercia respecto a dos ejes perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje de rotación. Estos son perpendiculares entre sí, X y Y. Y el eje de rotación, el eje Z, pues también es un eje perpendicular. ¿Ok? Listo. Mm, primero, si la densidad de un cuerpo rígido no es uniforme, ¿es posible aplicar el teorema de ejes paralelos? ¿Qué opinan?
Profe, pues yo diría que no, ¿no? Porque tiene que estar paralelo al centro de masa, ¿no? Sí. ¿La densidad puede llegar a cambiar la posición del centro de masa? Sí, claro, por supuesto. Pongamos que esto cambia su densidad. Aquí está hecho de titanio ultra puro. Y aquí se le mezcló con alguna arena o algo que lo hizo más poroso, es decir, su densidad es menor. La posición del centro de masa va a cambiar y se va a mover hacia la izquierda. ¿Eso va a hacer que cambien los otros dos vectores? Sí, claro. Los tres vectores, eso sí, siguen formando una tríada. ¿Me va a cambiar en algo que el centro de masa esté más hacia el titanio que hacia la arena de la respuesta o del análisis y del teorema como tal? Dígame usted, Santiago. Dependiendo hacia dónde cambie, ¿no, profe? No, puede cambiar hacia acá, hacia la izquierda. Yo tendría otro problema que resolver, sí, claro. Acá, en la inercia del centro de masa, tengo que hacer otra integral donde la densidad no es uniforme. Puede ser una densidad, no sé, densidad del titanio por 1 menos x, donde x es el desplazamiento. O sea, es una integral variable que va a afectarme la respuesta. Pero el problemita estaría aquí, en este término, en esta integral, en cómo la resuelvo. Pero me cambia toda esta fórmula. O sea, la inercia en el eje es diferente a esto o no. Esa es la pregunta. Pues entonces no. No, es la misma. Ahí igual. La densidad de un cuerpo rígido no es uniforme. Sí es posible aplicar el teorema de ejes paralelos, por supuesto. Pero la integral, claro, tengo que hacerla de nuevo. Hacer la integral me puede requerir tiempo. Pero la ventaja de hacer esa integral de la inercia, de hecho casi que serían dos, ¿no? Así quiero hacer las cosas bien. Una integral para hallar el centro de masa, para saber en dónde está. Y luego pararme en el centro de masa y poner a rotar ese objeto y hacer la integral para hallar el momento de inercia. Y una vez ya tenga el momento de inercia del objeto, puedo utilizar teoremas de ejes paralelos, por ejemplo, para calcularla en cualquier otro punto, porque el teorema de ejes paralelos funciona siempre que tenga ejes paralelos y me permite como más flexibilidad, mucha, porque yo puedo calcular entonces en una esquina de mi objeto, en el punto medio, lejos a unos cuantos metros, en cualquier punto, desde que yo tenga el cálculo del centro de masa. Entonces el cálculo del centro de masa por eso es que es tan valioso, por eso es que todas estas figuras están en el centro de masa, todos los cálculos que están acá, excepto este se usa para fines demostrativos. Lo utilicé para la integral y lo utilicé acá para mostrarles a ustedes que funciona. Pero ¿la necesito realmente? No. Yo necesito solamente las integrales y el proceso hecho en el centro de masa. Con los otros dos teoremas yo ya tengo. Suficiente. Bueno. ¿Es posible usar el teorema de ejes perpendiculares para cuerpos rígidos no planos? No, solo es para los planos. Ok. ¿Es posible que el momento de inercia respecto a un eje arbitrario, o cualquiera, paralelo al centro de masa, sea igual al momento de inercia respecto al centro de masa? ¿O no? ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos en la clase cuando calculé para cargas puntuales que les decía, estamos buscando la inercia mínima y decía, demuestre que la mínima inercia está en el centro de masa del objeto? ¿Okay? Si ustedes lo terminaron, les tuvo que haber dado pues algo bastante comprobativo que comprueba muy bien ese enunciado. Y esta ecuación casi que también lo hace. Esta inercia tiene su valor mínimo cuando está en qué punto? En la posición del centro de masa. ¿Por qué? ¿Cuánto es la distancia desde el centro de masa hasta el centro de masa? Así de sencillo. Si ya estoy en el centro de masa y me quiero mover al centro de masa, ¿cuántos metros tengo que hacer? 0. Entonces, este término es 0. Pero si yo me alejo, aunque sea 1 milímetro del centro de masa, este término ya es diferente de 0. Esta ecuación también incluye esa demostración, por así decirlo. ¿Dónde es el mínimo de inercia en el centro de masa?
Cualquier otro punto lo único que hace esta ecuación es crecer, es proporcionar algo adicional, es hacerlo más grande. Entonces, si este término se anula, solamente me queda que la inercia mínima es la inercia del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo encontrar otro punto, no. Siempre que yo me aleje del centro de masa, esto no hace sino crecer. El mínimo de inercia de cualquier objeto seguro pasa por su centro de rotación. Seguro. No sabemos en qué eje. Puede ser el eje X, Y, volteado de un lado para el otro, pero seguro que pasa por el centro de masa. Lejos de ese punto solo va a disminuir. Hagamos este. Calcule el momento de inercia de una esfera sólida de masa m y radio r respecto a un eje tangente a la esfera. Aquí tengo mi esfera. Y me dicen que es un eje tangente. ¿Qué es un eje tangente? Que la cruza, ¿cómo? Perpendicular a un punto, ¿no? De la esfera. O un punto de la esfera. Los más. ¿Listo? Entonces, si me dicen que es un eje tangente a la esfera, yo puedo llegar y colocar por aquí el eje. Listo. Ese es el punto. Bendita simetría esférica que me permite colocar el eje como a mí se me pegue la gana. Porque el cálculo es igual. La esfera tiene simetría esférica. Punto. Bueno, entonces supongamos que la esfera está rotando alrededor de ese punto, ¿no? Es un poco extraño, sería como si la esfera rotara algo así. Es que no tengo una esfera por acá. Pero bueno, está rotando alrededor de un ejecito. ¿Qué teorema, el de los ejes paralelos o el de los ejes perpendiculares, me podría ayudar aquí con esta esfera? Perpendiculares, diría. ¿Perpendiculares? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a utilizar este. Anderson. Creería, profe. Ok, No sé si estoy en error. ¿qué limitación tenía este teorema? Cristian, ¿qué limitación tiene este teorema? Usted lo dijo. O Santiago, creo. No sé, tienen que ver planos, ¿no? Exacto. ¿Cómo es este eje de rotación con respecto al que pasa con el centro de masa? Paralelo. Y si no es paralelo, yo lo hago paralelo. ¿Por qué? Porque la esfera, sin importar qué eje la atraviese, tiene la misma momento de inercia, porque es una esfera, tiene simetría infinita. O sea, yo puedo cruzarle aquí este eje, es simétrico a este eje, a este, a este, a este, a este, a este, a cualquiera, ejes que vayan entrando, ejes que vayan saliendo, tiene simetría esférica. O sea, es lo mismo sin importar desde qué ángulo la mire. Y esa inercia la conozco, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces puedo llegar y colocar aquí un eje perpendicular, perdón, paralelo al otro que pase por el centro de masa. Y se acabó. ¿Listo? ¿Conozco la inercia de ese centro de masa? Sí, claro, está arriba, 2/5 de la masa por r al cuadrado. ¿Cómo es el teorema, Anderson? El de los ejes paralelos. ¿Qué tengo que hacer ahora que ya tengo esa Inercia. distancia? Señor. Inercia del centro de masa más la masa total por D Ok, ¿y cuánto sería al D cuadrado. para el caso de la esfera? ¿Cuánto es esa distancia? El radio de la esfera. Ok, D igual a R. Entonces aquí tendríamos la masa, como dijo Anderson, por la distancia al cuadrado, es decir, R cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 2/5 más 1. 7/5 de mr al cuadrado. ¿Cuál es más grande? ¿2/5, que era en el centro de masa, o 7/5, que es en un extremo de la esfera? En el extremo. Ok, entonces es más sencillo rotar la esfera a través de su centro de masa. Un poco más complicado rotarlo a través de uno de sus extremos. Eso es todo. Bueno,
calcula el momento de inercia de un aro respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del aro y pasando por el centro del aro haciendo uso del teorema de ejes perpendiculares. Aquí me sapean, esto no hace falta, pero bueno. Un aro, no tengo aro, pero tengo esto. Funciona. Listo. Aquí tengo mi aro pequeñito. Me dicen calcula el momento de inercia del aro respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del aro. Vale, perpendicular al plano del aro. ¿Cuál es el plano del aro? Es este, y yo puedo llegar a conocer su momento de inercia. Voy a colocar el eje Z. ¿Listo? ¿Cómo sé que yo conozco el momento de inercia a través del eje Z? Porque aquí está. Adivinen cuál de estas es el mismo aro. O cascarón cilíndrico delgado. Mejor dicho, esta que está acá. ¿Listo? El aro es simplemente una distribución de masa que es plana. No vamos a tener un grosor. Y es el mismo del cilindro delgado. Masa por R cuadrado. Es decir, yo conozco acá la inercia en Z. Y en Z es igual a M por R cuadrado. Ok. Y me dicen, calcúlelo respecto a un eje de rotación perpendicular. Bueno, perpendicular hay muchos, pero al menos yo podría llegar y pensar en uno perpendicular que vaya en una dirección X, puede ser, y otro que vaya en una dirección Y. El color acá. Ah, no, o X. ¿Listo? Es decir, esto va a rotar alrededor de X o alrededor de Y. Ambos son perpendiculares. ¿Sí me entienden? Este es el aro, como yo tengo la ecuación, y él está rotando así. ¿Qué sería la rotación alrededor del eje X? Sería esto. ¿Qué sería la rotación alrededor del eje Y? Sería esto. Esas son las que tengo que calcular. ¿Lo puedo hacer? Puedo utilizar la ecuación que me dice la inercia en Z es igual a la inercia en X más la inercia en Y. Me están preguntando una de estas, pero yo no las conozco. ¿Puedo hacer el ejercicio? Sí. ¿O no? Pero si yo no conozco una, ¿cómo hago? Tenemos la inercia que también la podemos sacar de la tablita, ¿no, profe? Y podemos bueno, despejar. Esta es la de la tablita, Anderson. Esta la tenemos, Z, sí. Pero ¿cómo hago para calcular X o Y? Pero desconozco las dos. No conozco X y Y. Falta algo. Falta un análisis adicional. Se lo voy a poner así. ¿Qué tan difícil es calcular, mover ese objeto? ¿Así? ¿Ok? O así, o sea, rotado. ¿Cuál es más difícil? ¿Mover el objeto así o mover el objeto así? Igual, ¿no, profe? Es exactamente igual, porque son ejes simétricos. Es decir, es igual rotar el objeto alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Yo no las conozco, cierto, pero la inercia en X es igual a la inercia en Y. Entonces yo puedo llegar a reemplazar. La inercia en Z va a ser igual a 2 veces la de X o 2 veces la de Y. Da igual, va a decir que 2 veces la de Y. Vale. 2 veces la inercia en Y. Listo. Y ahí sí reemplazo. Entonces aquí tendríamos M por R cuadrado igual a 2 veces la inercia en Y. La inercia en Y es igual a M por R cuadrado sobre 2. Pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Rotar el aro así, alrededor del eje Z, o así, alrededor del eje Y? ¿Qué opinan? También miren las ecuaciones. Aquí está la de Z y aquí está la de Y.
Supongo que más fácil desde el eje Y. Sí, ¿no? Usted coloca un arito, intenta darle vueltas, digamos que tiene la inercia de un disco de frisbee. No está mal, pero es un poco más complicado a que si usted lo coloca desde el decanto, por así decirlo, una monedita y la rota, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el dz, recuerden las ecuaciones de manera general, masa por la distancia de la masa al cuadrado. Entonces aquí tendríamos masa por r cuadrado, masa por r cuadrado. Todas estas punticos rojos se me van sumando radialmente, ¿cierto? Mientras que si yo la tengo en Y, la distancia de la masa al eje de rotación es la siguiente. Aquí en los puntos más bajos, 0. Porque miren, aquí la masa está ya en el eje de rotación. Y conforme vaya subiendo, es un poquito más alejado, un poquito más alejado, un poquito más alejado. Hasta que llego acá. ¿Y cuál es la distancia máxima? Aquí es básicamente el radio. Entonces sería una integral, si yo lo quiero hacer por integrales, desde 0 hasta R. Máximo la distancia. Y sería, pues, por supuesto, despejando la ecuación de un círculo. Es decir, la inercia en Y y en X tiene distancias de la masa mucho más pequeñas. Por eso es que esa inercia es la mitad de la otra. ¿Vale? Es mucho más fácil rotarlo alrededor de Y. Bueno. A ver si alcanzamos a hacer este último. Encuentro un ejemplo en el que se puede hacer uso del teorema de ejes paralelos y perpendiculares para encontrar el momento de inercia respecto a un eje de rotación distinto al que pasa por el centro de masa. Esa nos cogió desprevenida. Desprevenidos la pregunta en el otro grupo. Y básicamente lo que hicimos fue esto. Ya aquí usamos el teorema de los ejes perpendiculares, ¿no? Entonces ahora calculemos la inercia de mover este cuerpo alrededor de este eje. ¿Con qué teorema? Con el teorema de los ejes Paralelos. paralelos. ¿A qué distancia se encuentra el eje Y, es decir, esta que ya conozco, de este eje? AR. A ver. Entonces, la inercia en ese punto va a ser la masa de la partícula por la distancia al cuadrado, r al cuadrado, más la inercia que ya tiene acá, masa, ahí está, por r cuadrado sobre 2. ¿Cuánto me da un medio más 1? Medios. 3 medios de la masa. ¿Listo? Aquí básicamente ya calculamos todo. Todo lo que se podía llegar a calcular. No, ¿podemos calcular algo más todavía? Sí. Y esta, si yo quiero es ese eje de rotación, ¿cómo lo calculo? Mismo teorema. Pues da igual, ¿no? Pero Más o menos, más o menos, más o menos. Masa por radio al cuadrado. Sí, claro, es la distancia entre este eje y este eje. Pero ¿cuál es la inercia al rotar alrededor del eje Z? masa por el radio al cuadrado. Esta que está aquí arriba. Lo estoy haciendo hasta en colores. No sé si se dan cuenta, pero los colores de las ecuaciones corresponden a los ejes. Ok, entonces aquí tendríamos la masa por el radio al cuadrado, es decir, 2 veces la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuáles son estas rotaciones? Yo tengo mi objeto así, el aro, y la rotación en morado es coger y poner el eje acá. Entonces sería rotarlo así. ¿Ok? Así, así, así. Está la dificultad. ¿Cuál sería la otra rotación? Tengo mi eje de rotación en Z sobre el objeto y lo estoy rotando desde el borde. Entonces así. ¿Está claro? La diferencia entre esta rotación que viene así y la rotación que viene perdón, así. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la inercia más grande de todo el ejercicio? ¿Cuál es la forma más difícil de mover el aro? Cuando R sea igual a 2, ¿no? ¿Cuándo qué? La rota con el Z, ¿no? Con el eje Z, pero ¿en el centro de masa o por fuera del centro de masa? Por fuera. Por fuera. Es decir, es muy difícil coger el aro, un aro completo, desde una esquina y darle vueltas.
es la inercia más grande que va a tener el aro. Esta de acá. ¿Y cuál es la inercia más pequeña que va a tener el aro? Esta de acá es la más grande. Con respecto al eje lleno, Ajá. cuando está Entonces, en el cuando centro. está, exacto. ¿Qué es lo más difícil? Por ejemplo, un aro de hula hula, cogerlo y desde una esquinita empezar a darle vueltas. Va a tener mayor inercia. ¿Qué es lo más fácil? Parar ese aro de hula hula en el piso y empezar a darle vueltas, como si fuera un trompo. Y aquí están las ecuaciones, aquí está la demostración de por qué. Miren, cuenten los momentos de inercia que calculamos. 1, 2, 3, 4. O sea, comenzamos solo con este, básicamente. Con este y con eso calculamos todos los demás. ¿De acuerdo? Y podemos catalogarlos de menor a el siguiente, creo que es este. El siguiente creo que es este y este es el más grande. ¿Ok? Analicen el ejercicio con calma, entiendan la lógica y bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Ya con eso completamos todo lo de Ah, Qué qué pena una pregunta. ¿Les pareció chévere o no? Señor Anderson, cuénteme. Anderson, ¿qué le Ah, pasa hoy? Usted está perdido, hermano. Hoy, sorry. cuéntame. No, profe, sobre las fechas que se tienen para la entrega, porque están aún descuadradas. No les he puesto las fechas de entrega porque hay gente que todavía no ha terminado. No sé si ustedes sabían. Pues sí, es normal. No, pues ya deberían haber Claro. terminado. La verdad, el otro grupo hace rato acabó y me pidieron que le pusiera para entregar y no lo voy a poner fechas diferentes. Entonces, terminen. Queda para la otra semana, no pasa nada. Bueno, Ah, vale, profe. fecha de examen, eso sí os puedo decir de una vez. La fecha de examen de la física supuestamente está para el 9 de marzo. Pero les soy sincero, creo que la otra semana ya terminamos tema completamente. A lo mucho nos quedarán 1 o 2 videos por ver. Y eso, creería que no. Entonces, Mm, si no terminamos para el 26 de marzo, a lo mucho el 2 o 3 de marzo. Y una semana después, el 9, sería el examen, pero nosotros, lo que les digo es que nosotros podemos hacerlo antes y salir de eso antes. ¿Ok? profe, el examen va a ser con la misma modalidad. Sí. Oigan, Vale, profe, ya es gracias. tarde y me preocupa que la siguiente persona tenga clase. Bueno, los abandono. Chao. Listo, Hasta profe, luego. gracias. Hasta luego, Chao, que estén profe. muy bien. Luego.